Bien, pues continuamos en sincronía, continuamos después de estas secciones de matemáticas, de filosofía, de cine, con eso que quería yo preguntar algo más sobre esta cuestión de esta película de Sandra, en lo personal, que a mí sí me gusta mucho ella, cómo actúa y como mujer. Pero bueno, vamos a pasar a los temas que tienen que ver con la mesa política de este jueves y tiene que ver con la reforma hacendaria y tiene que ver con esta reforma que bueno, parece que también ya está aprobada por el PRD, parece que bueno, ahí el PRI por una parte está jugando con la oposición, ¿no? Entre comillas, se va a aprobar una miscelánea, pero los cambios que se han hecho, que a decir de los periodistas económicos, ha sido hasta más de 100 modificaciones de lo que Enrique Peña Nieto había mandado como reforma fiscal o reforma sendaria. Se han hecho estas 100 modificaciones, se han salvado algunas cosas, pero hay otras que se han dejado y que van a estar perjudicando mucho a la sociedad y sobre todo el decir que esta reforma sigue afectando a las mismas clases, a las mismas personas, le sigue cobrando a los mismos contribuyentes, a los que pues realmente poco a poco están saliendo, a los que están dando trabajo con un negocio pequeño o mediano y deja intacto a las grandes empresas. Es decir, también el hecho de que un grupo, de un sector de empresarios esté en contra de la reforma fiscal es para mí, en lo personal, es solo un teatro, es solo un show para legitimar los privilegios o más bien el que no se estén tocando los privilegios de los grandes empresarios, de las grandes empresas, de los que siempre terminan devolviéndole los pocos impuestos que de alguna forma pagan. Y en ese sentido, pues quiero conocer la impresión de Ulises, que este jueves nos acompaña como especialista en esta mesa política. Ulises, buenas noches. Buenas noches. Pues, tanto así como especialista, pues, yo creo que un economista o un fiscalista, pero pues, sí soy un ciudadano afectado y que acostumbra a informarse acerca de de estas vicisitudes por las cuales estamos pasando, ¿no? Eh, esta reforma fiscal yo creo que ha tenido un aspecto polifuncional. Esta reforma fiscal, pienso que ha tenido incluso un aspecto propagandístico, ¿no? Porque fue planteada de manera que el primer escenario que se planteaba, el primer contenido que se conoció de la reforma, los primeros planteamientos que se hicieron públicos estuvieron relacionados incluso con el IVA a alimentos y medicinas, que eran medidas extremas y medidas que se establecían como un escenario bastante oscuro y un escenario bastante amenazador. Y en el sentido propagandístico, yo creo que funcionó de la siguiente manera. Por un lado, yo creo que hubo algunos antecedentes de reformas sí, de que yo llamo reforma señuelo, por ejemplo, como la ley de víctimas, que finalmente fue una especie de efecto placebo hacia la opinión pública, mediante la cual Enrique Peña Nieto trataba de romper con el régimen anterior y separarse o deslindarse de una supuesta continuidad con el PAN, fingiendo autonomía con respecto al programa neoliberal. Y por otro lado, también se encuentra la reforma de telecomunicaciones, en donde se alardeaba de que era una reforma que comprobaba que el gobierno priista y el Pacto por México estaban en contra de los poderes fácticos y estaban enfrentándose a los poderes fácticos. Yo creo que después de que señuelos, estos cambios de señuelo que se dieron desde el gobierno no funcionaron porque tanto la gente como las movilizaciones de López Obrador como el descontento social fueron tan grandes, ¿no? Se vieron obligados a recurrir precisamente a la retracción de este programa neoliberal mediante una reforma sendaria que se planteó como extrema, pero que a final de cuentas se llevó a cabo muy cortada, digamos, muy limitada en cuanto a las expectativas iniciales que se habían planteado, que se habían exhibido ante la opinión pública. Y esto yo creo que tiene un efecto o busca un efecto, busca que la gente a final de cuentas acepte como algo bueno ante el planteamiento de algo tan extremo, tan amenazador, se sienta de alguna forma aliviado ante lo peor que era el IVA a los alimentos y medicinas,
y termine aceptando el resto de la reforma como si fuera algo, bueno, como si fuera algo mucho mejor que lo que se había planteado, cuando se pierde de vista que después de lo que muchos economistas expertos han dicho, es totalmente improcedente aumentar impuestos en etapas recesivas, sobre todo en el caso de México. Pero ahora el aumento de impuestos pues ya se termina viendo pues menos peor, o sea, ya se termina viendo como algo no tan malo, simplemente porque este escenario extremo ya no se llevó a cabo. Entonces consigue ese efecto persuasivo de conformidad y también consigue el efecto de legitimar al gobierno en turno, que es lo que buscaba la reforma en telecomunicaciones y la ratificación de la ley de víctimas, no me acuerdo el nombre de la figura, y que como no terminaron de conseguirlo en la manera en que se esperaba, pues se echa mano de la reforma fiscal para legitimar al gobierno, para que la opinión pública de alguna manera diga, ah, entonces era cierto, era mentira lo que decía la izquierda, no iban sobre el IVA a medicinas y alimentos, es decir, este gobierno en realidad sí resultó ser más de izquierda que de izquierda misma, se está implementando una ley que de veras está protegiendo los intereses de la nación y de la clase media, cuando en realidad no es cierto. Se olvida el carácter sumamente punitivo y persecutorio y predatorio de los contribuyentes cautivos, que casi no estuvo en el espectro de la opinión pública y de los medios, y por otro lado, también se olvida de que simplemente los aumentos de impuestos que se proponen, ¿no? Pues siguen golpeando severamente la economía. Entonces tuvo un efecto económico, obviamente, que es la avanzada de la reforma fiscal en el programa neoliberal, y un efecto persuasivo y propagandístico de legitimación y conformidad. Y desde ese punto de vista yo creo que hay que tener los ojos muy atentos, porque todo esto va hacia la madre de todas las reformas, que es la reforma energética, que es el cuarto efecto buscado, ¿no? Ante esta legitimación y ante esta conformidad, también se busca la siguiente conformidad, que es la conformidad ante la reforma energética, y se busca que la gente crea que este gobierno en realidad sí está buscando el bienestar de las mayorías, cuando esto no es cierto. Y es verdad, Ulises, porque hicieron parecer que era muy buena en comparación de que se cobrara el IVA en alimentos y medicinas, cuando no es verdad, es tan lesiva como eso. Simplemente la quitaron, hubiera sido todavía peor nada más por eso, pero todo lo demás era igual de lesivo, es igual de lesivo. Ofrecieron zanahorias, pero zanahorias echadas a perder. Hablan del seguro de desempleo cuando los fondos no van a salir de los impuestos, van a salir de las afores, de los fondos, de los fondos de los mismos trabajadores, no van a salir de otra parte. Y la pensión universal no es universal, no va a ser para muchísima gente, va a ser para muy poca. Toda la gente, la que cumpla 65 años, creo que es así, no sé si quedó ya así realmente, pero era para las personas que cumplan 65 años el año que entra, y todos los demás y que no tengan IMSS e ISSSTE, y que son la mayoría, ellos van a quedar sin seguro sin pensión universal. Eso es por un lado. Luego se cobraron insumos, se van a grabar insumos agrícolas, supuestamente porque para quitarles beneficios a las grandes empresas agroindustriales, pero no, se iban entre las patas a todos, en lugar de hacer una diferenciación, les valió, se llevan a todos. Y por otro lado también el 1% de los más ricos de este mundo que están en México van a seguir pagando una cantidad nimia, igual que las mineras. Y aquí viene algo muy perverso que sí se notó, que sí se evidenció en esta reforma, que son los cabilderos que tienen gran poder. Aquí en México siempre lo han tenido, pero ahora se evidencia más, como lo tienen en Estados Unidos, a pesar de que allá están reglamentados, porque eso sí, los legisladores se rasgaron las vestiduras por esto, y que ya van a regular cuando eso no importa nada, porque el Universal tiene un documento donde se afirma que una de estas empresas, la PricewaterhouseCoopers, cobra $70,000 masiva por
cada entrevista que realice con cualquier legislador y $5,000 más por IVA por cada hora invertida en el análisis, pero y cobra $1,000,000 más IVA si logra cambiar algunos, bueno, los artículos que desean las grandes empresas. Eso es democracia, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni nada. Se desnudó totalmente, ya no hay nada que sostenga a Denise Dresser, a Krause, a decir que vivimos en una democracia. Ni siquiera en esta democracia mercachifle que en la que vivimos, simulada electoral, ni siquiera esa también se cae. No hay nada. ¿Cómo es posible que podamos hablar de democracia cuando unos cuantos tienen esa cantidad de dinero para contratar a otros? Porque para eso House dijo, no, fue impreciso, solo cobramos para ver si se debate o no influimos en nada más. ¿Quién de nosotros, de todos los que votamos, tenemos dinero para ir a pedir, para ir a decir que se discuta, no discuta cada legislador? Solamente unos cuantos deciden en este país, en el mundo, y ninguna reglamentación va a cambiar esto. Por más que ahora se rasguen las vestiduras, esto ya se sabía desde siempre, simplemente ahora se manifiesto y pues bueno, vemos toda esta cuestión tan perversa, tan descaradamente, ya no hay nada que hacer, propagandística por todas partes, zanahorias echadas a perder, y ya, sin razón alguna podemos hablar de democracia de ningún tipo, ni autoritaria, ni disfuncional, ni funcional. No hay cuando solamente unos cuantos pueden comprar y hacer que se debata o no un artículo, o se apruebe o no una reforma. Es parte de este show que mencionaba Marta, es decir, no solo es esta cuestión de los cabilderos y los que están cabildeando, es decir, este gobierno no tiene este margen de acción porque en realidad es un peón de intereses extranacionales que están dispuestos a todo. Ahora, hay que analizar también, estas reformas están verdaderamente, como tú dices, nos cuesta más trabajo a los que venimos de la oposición, e incluso a la propia oposición le ha costado más trabajo desmenuzar para que la gente lo entienda como lo nociva que es, incluso como tú lo dijiste, en comparación es casi igual de nociva que si hubieran aumentado los impuestos o el IVA a los alimentos, o grabado los alimentos y en este caso las medicinas. Y creo que es una bocanada de oxígeno al régimen, porque estas reformas o este grupo de reformas está trayendo provocando el contento, ¿no? de los sectores oligárquicos. Ellos están contentos con esta reforma, esto de apoyo moral de los organismos internacionales que han estado legitimando estas acciones de Enrique Peña Nieto, reconociéndolas, y hay que comentarlo, este tipo de reformas en un país donde hay 53 millones de mexicanos, 53 millones de mexicanos en pobreza, en donde hay un país que llevamos durante muchos años una época de hambruna, según el investigador emérito de la UNAM, Víctor Manuel Durán Ponte, en donde además no existe una política pública en salud, donde no hay una política pública en educación, donde no hay acceso a justicia, orientadas a disminuir la desigualdad y a favorecer a los sectores más desprotegidos. Creo que es verdaderamente que nos estamos encaminando a una era muy, muy peligrosa. Ya desde la campaña de 2006 se advertía, desde mucho antes se advertía en la política electoral que habría que cambiar la política económica del país, que la manera en la que se estaban haciendo las políticas económicas no respondían a las necesidades de la gente. Y creo que con este gobierno de Enrique Peña Nieto se ha tratado de legitimar ante los ojos de la gente las acciones, pero por debajo se están dando puñaladas muy graves, muy fuertes, al grado de que hemos visto marchas donde llegan los campesinos, en donde están también ahí pidiendo que se apoye al campo, este problema que tiene mucho tiempo. Hay una verdadera hambruna en el campo, en el sector agrícola, no hay ningún apoyo. Es decir, hay tantas cuestiones en este país ahora que empiezan a tener de alguna forma una salida, o van a encontrar una salida social, o debiesen de encontrar una salida social, porque pese a que se ha gastado mucho en la propaganda de ir disfrazando cada una de las acciones de alguna forma para que no se vean tan descubiertas a la opinión pública, o que la izquierda, en este caso la verdadera oposición electoral, no lo pueda desmenuzar así de una forma tan espléndida como si se hubiera grabado el alimento o las medicinas. Creo que sí estamos en una posición en donde la sociedad está verdaderamente sufriendo la realidad.
está sufriendo el alza de los alimentos. No se necesitó toda esta reforma fiscal para darnos cuenta que en el último mes subió hasta el 20-40% artículos de necesidad básica. Es decir, las cosas, la realidad está contradiciendo a la propaganda. Sí creo que, como dice Ulises, han hecho un buen trabajo, pero la sociedad está sufriendo la realidad de esta circunstancia, de este país que ya no soporta más por estos años que han sido marcados al pie de la letra por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco de México, por los organismos internacionales, y que han sometido a este país a un país en donde no hay política pública, donde no hay política de salud. Es decir, se le dijo al gobierno que se amarrara el cinturón, y lo que hizo fue no gastar en lo que tiene que gastar el gobierno en la cuestión de comprarle a las empresas, es decir, el gasto público. Ellos entendieron lo contrario, es decir, se amarraron no en sus salarios, no en las intenciones de comprar o de renovar, en este caso aviones presidenciales, o en los propios salarios de los funcionarios, sino que detuvieron el gasto público tan indispensable que es en este país y en cualquier otro país. Es decir, no hay una política de ninguna índole social, y lo que sí vemos es una reforma hacendaria como esta, que viene abriéndole el paso a la real, a la que quieren, que es la reforma energética, en un país en donde tenemos miseria, en donde tenemos 53 millones de pobres, en donde tenemos hambruna en sectores muy marcados del campo en nuestro país, que, a decir de las últimas investigaciones que se han hecho, llevamos 10 años de hambruna en sectores, es decir, 10 años que no se ha atendido la hambruna literal en nuestro país, en estos sectores del campo. Y con esta reforma, que nuevamente protege a los más poderosos, que nuevamente no hace esa repartición justa de que a los que más se les tiene que cobrar más, y que a los que menos se les tiene que cobrar menos, y se les tiene que incentivar con otros mecanismos que puedan de alguna forma generar empleo, generar riqueza, generar trabajo, generar producción. Y eso es realmente lo que estamos viviendo en nuestro país. No sé, para terminar esta mesa, Ulises, ¿qué quieras apuntar para pues ahora No, sí que pues tener esta construcción? ya lo decía Margaret Thatcher, ¿no? A nadie, a nadie le afecta o a nadie perjudica que se pague bien a la élite. Eso decía la señora, que en paz descanse, si es que puede descansar en paz. Esto decía esta pirata, la última pirata británica, eje neoliberal del consenso de Washington, que es precisamente el modelo que estamos sufriendo ahorita. Y así es, no tanto, dijeron que había que tener austeridad, y tuvieron, obviamente, según los mandatos digamos, el modelo de Thatcher. Esto no significa que no se pague bien a la élite, se le tiene que seguir pagando bien. A quien se va a golpear es el gasto público y el gasto asistencial, y obviamente a las clases medias, ¿no? Y esto de los cabilderos, quiero reiterarlo, es un asunto, como dice Marta, de traición a la democracia. Ya ni siquiera esta democracia formal o democracia de mercado limitadísima que reduce todo al procedimiento del voto, y que es la que estamos viviendo. Ya ni siquiera a esto se le presenta cierta lealtad, cuando precisamente estos grupos de cabilderos, estos grupos de presión, son los que toman decisiones, desvinculándose totalmente de de los intereses de las grandes mayorías y del gran soberano que es el pueblo. Entonces tenemos aquí dos escenarios. Se dice que se va a liberar, que se va a regular a los cabilderos, al lobby, como se le dice en Estados Unidos, ¿no? Al trabajo del lobby, pero el dicho al hecho, bastante trecho, sobre todo aquí en México, porque bueno, se puede poner algunas normas regulatorias, pero la mayoría de los políticos yo creo que siguen esperando, y sobre todo ahora que viene Navidad, siguen esperando estas etapas de discusión de leyes para ver cuánto se les ofrece y venderse al mejor postor. Entonces yo creo que eso también es una simulación, desgraciadamente. Hay otra cosa que no hemos visto, Marta. No, Sí, espera. adelante. Es que no es de esa cuestión que dices, sí, de que ya lo sabemos y que el show y todo. Es muy, muy grave lo de los cabilderos, porque ya desnudamente quita cualquier vestigio de democracia, y no hay regulación que lo evite. En Estados Unidos, con una gran tradición de cabildeo, ¿quiénes son los que mandan? ¿Quiénes son los que presionan? La industria, los laboratorios, las fábricas de armas, las grandes petroleras, Monsanto,
¿Cómo las han podido controlar? ¿Cómo? De ninguna manera. Si se quieren manifestar y como lo hacemos todos los demás que no tenemos ese dinero, que lo hagan los empresarios, que vayan afuera, que Azcarra, que Slim, que todos, que todas las transnacionales vayan a manifestarse y hagan sus manifestaciones, pancartas, pero no hay regulación que valga. Mientras existan, ese es el problema y jamás habrá democracia. Y no importa, y mejor que existan para ver lo crudo que es, pero no solo que lo veamos. Ahora hay que combatirlos porque esto es gravísimo, no es parte del show nada más, ya nos dieron una muestra y debemos hacer algo porque es gravísimo. Pero ese show de nuestra desgracia que no es de hoy, Marta, es decir, estos son los cabildeos que hemos visto. Pero hablas tú es que hablas como si no la gente no entendiera que no hay una democracia. Hay un documento universal. Pero también hay documentos que nos decían que el presidente hablaba a la Cámara de Diputados, Marta, y decía que era lo que tenía que votarse. Siempre nos acusan de conspiracionistas. Aquí hay una prueba, un documento que no desmintieron. Así de fácil. No, por eso, ese es un ejemplo más que nos habla de nuestra desgracia, de nuestro show que ya sabemos de siempre. Eso es ahora. Cuando te digo, en el tiempo priista era que levantaba el presidente el teléfono y cabildeaba y ahí tienes a lo Roque Señal cuando se grabó el IVA por primera vez. No lo veíamos, aquí hay un documento, ya no nos pueden acusar de conspiracionistas. Sí, porque esas cosas pertenecían al ámbito pues, de los manejos gubernamentales y los enjuagues gubernamentales, como lo sabíamos, pero una denuncia sí de lo que es la presión del capital, yo creo que sí es digna de tomarse en cuenta, aunque de alguna manera ya esto, pues, sí es cierto, ya tiene un largo camino, esto es la manera de operar del capital siempre, pero sí es importante que cuando se presenta una denuncia a nivel mediático de este tamaño y que hay una oportunidad para la opinión pública, debe de comentarse. Eso debería causar más escándalo que todo lo de Laura Bouzo, Carmen Aristegui. Esto sí debería ser trending topic 20 días. El escándalo de esto, que sí acepto que es, pero que lo habíamos visto en nuestro país, incluso peor que un cabildeo de una sola llamada de una sola persona, obviamente presionado por todos esos intereses de los que ustedes hablan, que son extranjeros y de mucho dinero, es también el terrorismo y que no tocamos, es el terrorismo fiscal. Deja tú la cascada de incrementos tributarios, sino la red que se está tendiendo para contar con terrorismos fiscales hacia los ciudadanos, como si no se supiera desde antemano quiénes son los que están lavando dinero, no se pudiera identificar quiénes son los que verdaderamente están lavando dinero y que se va a utilizar este mecanismo de terrorismo fiscal para nuevamente también ir en contra de la libertad de expresión. Tiene mucha conexión en este sentido en varios ámbitos de lo social y que no comentamos y que tendremos que comentar más porque esta cuestión de terrorismo fiscal también es una cosa que debe alarmar muchísimo a la gente y debe alarmar mucho a los ciudadanos. Bueno, ya nos vamos. Gracias a todos los que estuvieron en este día, los colaboradores de Sincronía, a todos ellos, a todas las secciones. Gracias a Ulises, aunque no le guste, especialista en la cuestión política, y la cuestión política tiene que ver con todo lo social, con lo económico. Gracias a él, gracias a Marta. Por mi parte, pues ha sido todo. Nos estamos escuchando la próxima semana en una emisión más de Sincronía, Marta. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que colaboraron e hicieron posible este programa. Hasta la próxima Sincronía. Vámonos.